Bienvenidos a AC Music Methods. Si aún eres parte de nuestra comunidad y de nuestro canal, te invitamos a que te suscribas y le des a esa campanita para que puedas recibir más videos como estos y apreciar la música con nosotros. En el día de hoy vamos a reaccionar a Amira Willig Hagen interpretando The Moon Represents My Heart. He escuchado que esta pieza está en mandarín y yo tengo que escuchar la dicción de Amira y tengo que reaccionar a esto, así que vamos allá. Esta pieza de The Moon Represents My Heart es una pieza de Teresa Teng escrita en mandarín y dicen que su letra trabaja este tema de el moon, ¿verdad? La luna, pero que es una letra, un texto muy nostálgico. Así que vamos a ver cómo lo interpreta Amira. Wow. Realmente lo más que me impresiona, aunque obviamente Amira, ¿verdad? No llega muy, no utiliza mucho sus agudos, sus high notes. Realmente no vemos muchos agudos aquí. Digamos que llegamos más o menos a un sol 5, así que esos agudos que conocemos de ella, pues verdad, no lo escuchamos mucho aquí, pero me impresiona demasiado el texto, cómo Amira trabaja un lenguaje que para mí es tan complejo, tan complicado,
Y yo creo que ese es uno de los highlights de Amira, que definitivamente tiene esta variedad de poderse adaptar. Este es uno de sus superpoderes, definitivamente poderse adaptar a diferentes idiomas. Le hemos visto en español, le hemos visto cantando en inglés, le hemos visto cantando en su idioma natal, pero también le hemos visto cantando en africano, le hemos visto ahora cantando en mandarín. Y es impresionante cómo se logra adaptar a distintos idiomas. Y esto es lo que hace de un buen cantante a un gran cantante. Esto es algo que diferencia cuán bueno puede ser el cantante. También tengo que mencionar que definitivamente la orquesta, excelente orquesta, mantuvo siempre esa sonoridad bien impresionante, y si escuchamos el background, el trasfondo de esta pieza musical, nos damos cuenta que definitivamente tiene, ¿verdad?, esa sonoridad a su país natal. Así que vemos en ese trasfondo musicalmente logramos escuchar y diferenciar esa sonoridad del país. Y también podemos ver en el texto, que te lo voy a dejar por aquí para que puedas darle una leída, Amira está representando este texto de el amor, pero no solamente el amor a una pareja, a una persona, sino el amor a tus familiares, el amor a tus amistades. Y me recuerda mucho a esta frase que dicen en inglés, to the moon and back. I love you to the moon and back. Te amo de, ¿verdad?, hasta la luna y de regreso. Así que es una frase muy coloquial que se utiliza mucho en inglés y me recuerda mucho a esta lírica, donde estamos viendo cómo ella representa el corazón como la luna. Hasta allá, ¿verdad?, llega ese amor que siente por esos seres queridos y por esas personas que ama. Así que definitivamente es un texto bien nostálgico y Amira lo representa con esa dulzura tan bellísima de su voz, que es sumamente impresionante. Y debo decir que en cuestión de técnica vocal, Amira aquí está utilizando mucho esa zona de su registro vocal donde está su pasaggio. Y cuando hablamos del pasaggio, el pasaggio no es fácil cantar en ese espacio, porque es un espacio medio incómodo, es un espacio donde literal te sientes que estás en un puente, no estás muy arriba pero tampoco estás muy abajo, estás literalmente entre medio, going back and forth entre la voz de pecho y la voz de cabeza, así que es un poquito tenso y difícil mantenernos en ese registro medio incómodo. Y ahí es donde Amira está cantando la mayor parte de esta pieza. Así que, kudos to that, definitivamente tengo que aplaudirla. Déjame saber en los comentarios qué tal te pareció esta pieza, esta interpretación de Amira, y a qué otras piezas deseas que reaccione. Nos vemos en una próxima. Gracias por estar aquí. Adiós.